Yud Hei Vav Hei. Aquí lo tenemos, ¿sí? Con las vocales Ye y luego el A, pero no tenemos una O ahí, ¿sí? Tenemos varias vocalizaciones distintas dentro de los códices, y esto obviamente es porque los escribas que copiaron la Torá no querían que el nombre fuese pronunciado por cualquier persona. Bueno, ahora, la parte principal, ¿ok? Quiero irme al capítulo 3. Aquí es donde Moisés va a tener esta revelación con la zarza ardiente, ¿sí? En el versículo 14 y el 15. Dijo Moisés a Dios, Vayomer Moshe el ha Elohim, dice en hebreo. Cuando vaya los hijos de Israel y me pregunten, ¿cuál es su nombre? ¿Okay? ¿Ven cómo se conecta? Tenemos la palabra nombre entrelazada por toda esta porción. Veambruli, y me dirán, Ma Shemo, ¿cuál es su nombre? Ma Omar Alehem, ¿qué les diré? Vayomer Elohim. Que aquí Moshe le está pidiendo al Creador que le diga cuál es su nombre. ¿Okay? Pero ¿cuál es su nombre? ¿Qué es exactamente su nombre que él está buscando saber? ¿Cuál es el nombre? Vamos a ver, y vamos a ver cuál es la respuesta. Vayomer Elohim el Moshe, le dijo Elohim a Moshe, Ejie Asher Ejie. ¿Okay? Traducido por reina como yo soy el que soy. ¿Okay? Para los que saben hebreo, se van a dar cuenta rápido que la palabra soy no existe en hebreo. La palabra soy no se puede decir en hebreo. ¿Okay? Así es como funciona la lengua, al menos en el hebreo bíblico. De hecho, también en el hebreo moderno, ¿sí? Y se la mencioné antes. Si yo digo yo soy tzvi, yo digo en hebreo ani tzvi, yo tzvi, ¿sí? Y el soy se encuentra de manera implícita. De la misma manera, como saben, el verbo estar, ¿sí? Estar está conectado con ser. Como yo, por ejemplo, yo estuve allí, ¿sí? O yo estoy en un lugar. En inglés también es solo un verbo para estas dos cosas, es to be, ¿sí? Que se puede decir en presente, I am, ¿sí? O se puede decir en pasado, en futuro. En el hebreo solo se puede decir en pasado y en futuro, ¿ok? O se llaman tiempos perfecto o imperfecto en hebreo por un tema más técnico que no voy a desarrollar ahora, pero tiene que ver con cómo funcionan esos tiempos en hebreo, que es un poco distinto que en el español. Entonces, para hacerla corta, la palabra ejie es lo que nosotros llamaríamos el futuro, ¿sí? Ejie con la alef al comienzo sería utilizando yo, el verbo estar, en el futuro, o el verbo ser en el futuro, ¿sí? Y la raíz de este verbo es hey, yud, hey, estas tres letras. Entonces, aquí la respuesta a cuál es su nombre está diciendo Ejie Asher Ejie, ¿sí? Dos veces la palabra Ejie,
una vez la palabra asher, que es una partícula auxiliar que está utilizada ahí, que tiene que ver, significa que, ¿sí? O depende cuál sea el contexto, puede significar lo que, lo cual, pero aquí es como que, ¿sí? Yo seré lo que o el que o que seré, ¿sí? Tiene que ver con el ser, el existir. Y luego le dice, Vayomer, le dijo, así le dirás a los hijos de Israel, Kotomar livne Israel, Ehie shlachani aleichem. Ehie me envió a ustedes. Moshe le preguntó por su nombre, pero la respuesta no es un nombre, es un verbo. ¿Okay? Es una manifestación en palabras de una acción. ¿Sí? Y bueno, no es decir que un nombre de una persona no puede ser un verbo también, como en hebreo todo el tiempo tenemos verbos que son partes de nombres, ¿sí? O que son nombres, pero es importante resaltar, hasta ahora no tenemos un nombre, ¿sí? La palabra ejie es un verbo. Y luego continúa hablando el creador y dice, Vayomer od, dijo más, continuó hablando, Elohim el Moshe, Elohim a Moshe, Kotomar el Bnei Israel, así hablarás a los hijos de Israel. Y aquí es de donde viene el tetragramatón, Yud Hei Vav Hei, Elohei Avotechem, el Dios de tus padres, Elohei Abraham, Elohei Yitzhak ve Elohei Jacob, el Dios de Abraham, de Yitzhak y de Jacob, Shlachani Alechem, me envió a ustedes. Zeshmi, este es mi nombre, Leolam, para siempre, Veze Zichri, y este es mi memorial, Ledor Dor, de generación en generación. ¿Okay? Entonces, hay muchísimo aquí, que mucha gente quiere saber, dice, ¿cuál es la pronunciación del nombre? El punto no es la pronunciación del nombre, en este caso. El punto es el significado del nombre. ¿Okay? Este es el nombre que los judíos no pronuncian. ¿Sí? Yo soy judío, no tengo un problema si alguien pronuncia el nombre. Hay una razón por la cual se dio ese nivel de respeto o reverencia al nombre cuando continuaron las generaciones, ¿sí? Mientras tanto, les voy a leer un par de comentarios de eso, pero aquí está el nombre, ¿sí? Escrito también en hebreo antiguo, y ahora les comento por qué, porque les quiero mostrar también dónde aparece el nombre escrito así en los manuscritos del Mar Muerto, pero quiero comentarles también un par de cosas, ¿okay? Acerca del nombre y cómo lo tomó, cómo se desarrolló luego en el judaísmo esta tradición, ¿okay? Porque tenemos registros de el nombre siendo pronunciado en el templo, ¿sí? Hay registros históricos de esto, y también en el Tanaj tenemos casos en donde el nombre es pronunciado, o sea, no hay ningún problema con eso. Pero es interesante cómo se desarrollaron estas tradiciones y cómo, o sea, a pesar de que, o sea, nos guste o no nos guste, hay cierta confusión y se cree que no se va a dilucidar del todo ciertas cosas, ¿sí? Se dice hasta que venga el Mashiach. Pero para que sepan, aquí de la tradición judía del Talmud, dice 10 veces pronunciaba el sumo sacerdote el nombre en el día de Yom Kippur, 6 veces con el toro,
3 con el macho cabrío y una con cuando se arrojaban las suertes. Los que estaban cerca se postraban sobre sus rostros. Los que estaban más lejos decían: alabado sea la gloria de su reino por los siglos de los siglos. Estos y aquellos no se alejaban de allí sin antes olvidarlo. Este es mi nombre para siempre, este es mi nombre para ocultar, dice el Talmud. ¿Okay? Interesante. Esto les voy a mostrar de dónde sale esa explicación. No que yo esté de acuerdo con esto, otra vez, simplemente para mostrarles otra faceta del hebreo, ¿okay? Para que vean todas las distintas cosas que se pueden deducir o mirar o discutir acerca de esto. Por ejemplo, teníamos el nombre aquí, ¿sí? Después tenemos, dice, este es mi nombre, ¿sí? ¿Qué significa mi nombre? Otra vez, ¿qué significa mi memorial? ¿Okay? Se puede interpretar de distintas maneras. En este caso también la palabra leolam, que es para siempre. Si pusiésemos los puntos vocálicos un poco diferente, le, a, lem, ¿ok? Sí, y sin el jolam, pero las mismas letras, significaría para ocultar, ¿sí? Entonces, hay una enseñanza rabínica que de aquí sacan la idea de que el nombre se va a terminar ocultando, ¿ok? Y tiene cierta explicación desde la perspectiva de la tradición judía en que el pueblo se volvió inmoral, ¿sí? Y no fueron, tenían el honor de poder tener ese nombre en su boca, ¿sí? En épocas anteriores lo decía en voz alta, pero como los sin ley aumentaron, lo dijo en voz baja. Rabbi Tarfón dijo: yo estaba parado en fila con mis hermanos los Kohanim y volví mi oído hacia el sumo sacerdote cuando lo escuché mezclarlo con la canción de los Kohanim. En épocas anteriores se le daba a todo el mundo, pero como los inicuos aumentaron, se le dio solo a los calificados. Obviamente yo no estoy de acuerdo necesariamente con esto, sí, porque esto puede crear también ese sistema de castas, pero se puede argumentar también que ese sistema de castas también existía en la cultura del Israel antiguo, ¿sí? Porque estaba la casta sacerdotal, nos guste o no nos guste, y estaban los levitas y estaba Israel. ¿Okay? Entonces, varias cosas para comentar aquí. Y luego quiero cerrar el círculo con, les dije que llegaba hasta Éxodo 6.1, está para allá, pero tenemos un par de versículos después de eso que viene muy bien para conectar con algo que me gustaría responder o hacer alusión aquí, que es el hecho de si conocían el nombre, y yo sé que esto lo compartí antes, pero quiero tocar un poquito más en profundidad o darle distintos ejemplos acerca de si los patriarcas conocían el nombre, ¿sí? Porque en Éxodo 6.3, como digo, agregué aquí un par de versículos más, en Éxodo 6.3 nos va a decir, y van a tener que quedarse hasta el final, porque acá tengo varias cosas más que me faltan. Y aparecí a Abraham, a Isaac, a Jacob como Dios omnipotente, El Shaddai, mas en mi nombre, Yud-Hei Vav-Hei, no me di a conocer a ellos. Ok, entonces, ¿se dio a conocer o no se dio a conocer? Y les quiero mostrar aquí qué dice en el hebreo. Pero antes de eso, ciertos ejemplos, un par de ejemplos aquí acerca de revelándose con su nombre a los patriarcas. ¿Sí? Uno está en Génesis 15:7 y le dijo: yo soy Yud-Hei Vav-Hei.
Asher hotzeticha me'ur kasdim, que te saqué de Ur de los Caldeos para darte esta tierra. Le está diciendo a Abraham, ¿sí? Luego dicen que él invocó el nombre de Yud-Hei Vav-Hei. Entonces, el nombre ya era conocido, ¿sí? Por los patriarcas. Jacob vio que él estaba allí cuando tuvo el sueño de la escalera. Aquí se está mencionando otra vez en Génesis 32:10. Yo sé que estoy yendo rapidito, luego pueden pausar el video si quieren y mirar estos ejemplos. Simplemente quiero mostrarles varios ejemplos. ¿Okay? Este nombre, que quiero mostrarles cuando aparece esto mismo en el Códice de Leningrado. Vamos a ver si alguien lo puede encontrar antes que yo, porque con esta luz acá de lado me resulta... Ok, entonces aquí tenemos la palabra Ejie. ¿Okay? Ejie me envió a ustedes. Y luego, Kotomar el Bnei Israel. Yud Hei Vav Hei. Aquí lo tenemos, ¿sí? Con las vocales Ye y luego el A, pero no tenemos una O ahí, ¿sí? Tenemos varias vocalizaciones distintas dentro de los códices, y esto obviamente es porque los escribas que copiaron la Torá no querían que el nombre fuese pronunciado por cualquier persona. ¿Okay? Y se puede argumentar que esa no es una buena idea, o se puede argumentar que es una buena idea. Hay quien cree de una manera y quien cree de otra. Nos puedes decir qué piensas tú, pero lo que no se puede discutir es que el pueblo judío tiene un respeto especial por el nombre, ¿sí? Y hay una razón por la cual sí prefieren que no sea pronunciado por ciertas personas, tal vez, o por gente en un estado no ritual, se puede decir a veces también, pero en las escrituras hebreas se puede argumentar que el uso era bastante más común. ¿Okay? Les quiero mostrar acá, por ejemplo, en ¿dónde era? En Ruth 2:4, cómo se saludaban las personas. Dice, por ejemplo, he aquí que Boaz vino de Belén y dijo a los segadores, Jehová sea con vosotros. Y respondieron, Jehová te bendiga. ¿Qué? Lo estaban diciendo simplemente para saludarse con una bendición los unos a los otros. ¿Sí? En la versión de Reina vemos Jehová, ¿sí? Con una J, pero sabemos que la J, cuando Reina escribió esto en los años 1500, ¿okay? La J era pronunciada como una Yud, ¿okay? Como una I, se puede decir. A veces lo ponen como una Y, a veces como una I. Depende de dónde sea su procedencia, va a pronunciar o no la Y de una manera distinta, pero el sonido es como una Yud. ¿Okay? Entonces, allí aparece en un saludo. Aquí también, en Jueces 6:12, el ángel de Adonai se le apareció y le dijo, Jehová imha, Gibor Ejail. ¿Okay? Esta hazaña del juez que iba a realizar. Entonces, lo tenemos utilizado de una manera diferente a través del Tanaj, luego se vuelve de cierta manera con el correr de los siglos, pero lo que hay que resaltar es que es un nombre muy importante, el nombre más importante, ¿sí? Del creador, y debe ser venerado, nos dice acá mismo
en Deuteronomio 28:58, por eso lo tenía ahí abierto, ¿sí? Porque aparece también el término Hashem aquí, es interesante. Deuteronomio 28:58, si no cuidares de poner por obra todas las palabras de esta Torá que están escritas en este libro, temiendo este nombre, le irat et Hashem hanichvad ve hanorá. ¿Okay? Temer este nombre glorioso y temible, a Yud Hei Vav Hei, tu Elohim. ¿Okay? Quiero mostrarles aquí en los manuscritos del Mar Muerto. ¿Okay? Tenemos siempre, me encanta ver esto. Esto es de la biblioteca digital de los manuscritos del Mar Muerto en el Salmo 105. ¿Okay? Salmo 105, perdón, 105 es de la columna derecha y 146 es el otro de la otra columna y 148. ¿Ok? Entonces, fíjense aquí, tenemos el nombre del creador escrito en hebreo antiguo. ¿Okay? Aquí dice Yud, Hei, Vav, Hei. Recuerden, de derecha a izquierda, ¿sí? Para el que se viene desayunando con el tema del hebreo. Esta es una Yud, ¿sí? Y no está escrito de la otra manera, ¿sí? Es un equivalente. Se utilizaba también, esto es lo interesante, ¿sí? 150 antes de la era común, se utilizaban ambos hebreos y decidieron escribirlo con ese tipo de hebreo. En otro lugar, en Deuteronomio, esto es en Deuteronomio 5, si no me equivoco, tenemos el nombre, eso también es en las cuevas de Qumran, y aquí aparece Yud Hei Vav Hei, que dice Yud Hei Vav Hei Eloheja. Fíjense que la Yud, el estilo en este entonces, la Yud era prácticamente de igual largo que la Vav. Entonces a algunos les puede costar encontrarlo al comienzo, ¿sí? Pero ahí tenemos el nombre Yud Hei Vav Hei, escrito en los manuscritos del Mar Muerto. Les quiero mostrar aquí, me voy a hacer una pantalla así, ¿ok? Me quiero poner para anotar aquí. Ok, les había dicho, teníamos el nombre Yud Hei Vav y Hei. Okay, este es el nombre. Les había dicho que, o sea, yo no se los tengo que decir, tenemos la palabra que nos es dicha ahí, como el creador se presenta la primera vez que le es pedido el nombre. Y déjenme ver un segundo porque estoy, me voy a poner un poco aquí arriba para ver si me pueden ver también a mí. Un segundito. A ver. Ahí estamos. Ok. Entonces, el creador se presenta con qué nombre. Primero se presenta con el nombre de Ejie. ¿Recuerdan quién eres? ¿Cómo le diré cuál es tu nombre? Perdón, mientras estoy hablando me cuesta pensar al mismo tiempo, mientras estoy escribiendo. Ejie, ahí está. Le dirás, yo soy el que soy. Le dirás, Ejie me envió a vosotros. ¿Okay? Entonces, luego él se presenta con ese nombre, ¿sí? De Yud Hei Vav Hei. Ahora, en hebreo, tenemos la raíz de esta palabra que les comentaba es Hayá, Hei, Yud, Hei, significa en pasado, ¿sí? Fue o estuvo, ¿sí? Es lo mismo en hebreo, o existió, Hayá. Luego, en presente, se dice Ove, no es una forma que se utiliza en las escrituras, como le decía, no
no existe el tiempo presente en las escrituras, pero a veces aparece para ser un poco como en el infinitivo, lehiot, me parece, si no me equivoco, aparece en las escrituras. Y luego tenemos en el futuro, pero en tercera persona, ihie, esto sería él será. ¿Okay? Entonces, fue, es y será. El ihie, recuerda, es en primera persona, o sea, él está diciendo yo seré. Nosotros no decimos yo seré, decimos él será. ¿Okay? Entonces, esta yud aparece ahí al comienzo del nombre. Si ven cómo es como una combinación de estos tiempos, por eso es que este nombre es a veces caracterizado como el eterno, ¿sí? Aquel que existe en todos los tiempos. Y hay muchas interpretaciones rabínicas que existió antes de que el mundo sea, que existe y que existirá, ¿sí? Cuando todo termine. ¿Okay? Entonces, eh, ahí un poco el significado de las letras. Ahora, para cerrar, y me gustaría pasar también por Midian, o sea, así que la voy a hacer un poco resumida, pero les comentaba acerca de esta última, este último versículo, el 6.3, que le apareció a Abraham, Isaac y Jacob como el Shaddai, pero no conocían su nombre. ¿Okay? Entonces, en el hebreo, como lo dice, esto también, para que uno se ponga a pensar, como les digo, porque hay que desglosar distintas cosas, hay muchas cosas que se pueden preguntar si antes de tomar lo que diga o que lo que nos parezca que diga, especialmente si lo leemos en otra lengua, ¿sí? Pero también en el hebreo. Así es como se generan estudios, ¿sí? Así es cuando la gente va y discute en la yeshiva, ¿sí? Van y leen el mismo versículo, pero lo lees por la 20ª vez y ves algo distinto que no habías visto antes. ¿Okay? Entonces, en el hebreo dice, va a, le aparecí el Abraham, el Yitzhak y el Jacob, Be'el Shaddai. ¿Okay? Be'el Shaddai como el Shaddai. Esto es traducido. Pero lo interesante aquí, primero que hay que preguntar, es esta preposición no significa como. ¿Okay? Generalmente significa en o con. Entonces, acá hay algo ya interesante que podemos investigar. Se le apareció Be el Shaddai, Ushmi, y mi nombre, Yud Hei Vav Hei, Lo Nodati Lahem. No es traducido como que no les dio a conocer ese nombre. Pero acabamos de ver que él sí le había dado a conocer el nombre a Abraham, a Isaac y a Jacob. ¿Okay? Tenemos prueba de eso en las escrituras. Entonces, hay distintas posturas acerca de qué puede ser esto. Hay algunos comentaristas que lo entienden hasta como que podría ser una pregunta, porque saben que no existen los signos de pregunta en hebreo. ¿Sí? Entonces, imagínate si dijese, y con mi nombre, Yud Hei Vav Hei, no, ¿acaso no me he dado a conocer a ellos? ¿Sí? Como si fuese así como una pregunta retórica. Hay ciertos comentarios que aseveran eso, pero obviamente sí puede ser que a alguno le cueste creer o que no esté de acuerdo con eso, está bien, pero lo que no se puede discutir es que los patriarcas ya habían conocido ese nombre, ¿sí? Entonces, Rashi hace una referencia a el nodati, ¿okay? De darse a conocer, que les mostraba aquí abajo. Déjenme mostrárselo aquí. ¿Okay?
darle a conocer algo a alguien es un poco raro cómo se utiliza la forma verbal con la nun al comienzo, porque debería tener una hey para ser como darle a conocer algo a alguien. Con la nun al comienzo tiene que ver con que alguien se dé a conocer a sí mismo, ¿ok? O como que algo se manifieste al conocimiento. Y yo sé que puede ser difícil de entender en el español. Y se puede conectar también con el be que les mencionaba al comienzo, que no necesariamente significa cómo. Yo me di a conocer como el Shaddai, porque para eso se utilizaría en el hebreo la preposición que, por ejemplo, que significa cómo. ¿Okay? Esta es una bet. Entonces la bet, les comentaba, generalmente significa en o con. Entonces, hay algunos que lo entienden como que él se dio a conocer con el Shaddai en el sentido de con el atributo de el Shaddai. ¿Okay? Y su nombre, pero no en el sentido de nombre, sino en el sentido de, como les mencionaba al principio, que un nombre significa más que simplemente el nombre, sino todo lo que ese Yud Hei Vav Hei representa en el sentido de, imagínate, las plagas de Egipto, la partición del Mar Rojo, manifestarse a todo el pueblo de Israel sobre el monte Sinaí, ¿sí? De esa manera no se había dado a conocer. ¿Se entiende? Es como otra manera de tal vez tratar de entenderlo. No estoy diciendo 100% que es esto, lo que estoy diciendo es todas estas posturas existen porque hay que explicar cómo él ya se había dado a conocer con su nombre. ¿Okay? Pero ¿qué parte de eso no había sido dada a conocer? ¿Se entiende? Entonces, en Samuel, por ejemplo, sabemos que Samuel ministraba en el templo, ¿sí? Dice, me parece en Samuel capítulo 2, que él ministraba a Yud Hei Vav Hei. Pero en el capítulo 3 dice, por ejemplo, Samuel no había conocido aún a Yud Hei Vav Hei. ¿Ok? Terem Yada, Ushmuel Terem Yada, antes de que él conozca a Yud Hei Vav Hei. ¿Okay? Entonces, ¿cómo? Él ya conocía el nombre, ya conocía el templo, el servicio, todo, pero todavía no conocía a Yud Hei Vav Hei. ¿Se entiende? Entonces, hay distintas maneras de verlo, ¿sí? Y acá, interesantemente, también tenemos el Yada, ¿sí? Pero el Yada sí significa a veces tanto más que conocer como lo entendemos nosotros, ¿sí? Yada es la misma palabra para la que se utiliza un conocimiento íntimo entre marido y mujer también.